Saludos amigos y bienvenidos una vez más al canal de YouTube de la Casa Mágica. En este espacio donde siempre buscamos hablar y debatir sobre diversos temas del mundo de la magia, del ilusionismo, del arte y de la prestidigitación. Además, compartir con ustedes contenido que sea importante, que los ayude a crecer mágicamente. Entrevistas con magos importantes y además presentarles pues transmisiones en vivo de todos aquellos juegos que queremos analizar y debatir con ustedes. Para ello, a todos aquellos que nos ven y no forman parte de nosotros, este es el momento para que le des al botón de suscribirse, para que formes parte de nosotros. Activas la campana de notificaciones, así estás al tanto cada vez que subimos contenido. Nos regalas un like, compartes el video si es de tu agrado. Estoy seguro de que lo vas a pasar muy bien aquí en esta comunidad. A todos aquellos que ya forman parte de nosotros, muchachos, como siempre, desde aquí, muchísimas gracias por estar del otro lado. Aprovechando allí el tema que surgió de una forma esporádica a través de la experiencia que tuvo Carlos cuando le quitaron las cartas de la mano sin su permiso y de alguna forma u otra el espectador reveló el secreto, vamos a aprovechar, y eso me dio mucho que pensar, para presentarles hoy un tema que por demás creo que está muy apropiado. Se trata sobre 10 cosas que el mago nunca debería de permitir. Sin importar tu nivel, si eres aficionado, eres profesional, amateur, lo que sea. Pero creo que estas 10 cosas que vamos a mencionar a continuación deben ser importantes o por lo menos tomarlas en cuenta para que no te sucedan. O tratar de eliminarlas el máximo posible. Vamos a empezar con el número 1. Y lo mencionábamos en el video anterior. Nunca debes de permitir que te quiten tus herramientas de las manos, sin tu permiso. No voy a extenderme más aquí porque lo tocamos en el video anterior, pero ustedes ya saben, nunca nadie debe de quitarles a ustedes los elementos que tengan en sus manos sin su aprobación o si no hay ninguna justificación para ello. Allí lo respondimos en el video anterior. El punto número 2 de estas cosas que no deberías de dejar que sucedan es que toquen tus props sin tu permiso. Y a esto pues me refiero cuando estamos preparando algún evento, cuando estamos allí en la parte donde tenemos nuestros props y que de repente viene algún curioso y te toca las cosas, te toca la maleta, te toca las cartas. Cuidado con esto. Nunca debe de suceder. Para eso es siempre importante que te pongas de un lado allí oculto, que prepares tus cosas con pues calma y que además una vez que las tengas listas, haz algo que yo pongo siempre en práctica. Las cubres con un pañuelo negro para que nadie las toque, para que no llame la atención, porque siempre hay muchos curiosos y me ha pasado muchas veces en diferentes presentaciones que preparo mis cosas allí en la maleta, listo para la acción. Y bueno, pues yo siempre cuento con un ayudante que me cuida todo, pero si no estoy con mi ayudante, cubro siempre con un manto negro y eso es importante para evitar que venga un curioso, que ya me ha pasado, y empiece a tocar las cosas como si fueran de él. Entonces, nunca debes permitir que nadie toque tus props, sobre todo cuando estás en esa fase de preparación a tu show o a tu performance. Obviamente, todas estas recomendaciones que les vamos a dar las pueden poner en práctica cuando pasemos ya por este tema de la pandemia, donde vamos a volver a presentarnos en vivo. Y aunque no vayan a ser pues esas presentaciones de momento, siempre es bueno tomar esta información en cuenta. El punto número 3, una cosa importante: nunca dejen que suceda esto, que te doblen las cartas. ¿Cuántas veces hemos visto a un espectador que le das una carta a elegir y cuando la agarra la dobla? Eso lo que causa es que primero vas a dañar o va a dañar al espectador esa carta y cuando la retornes al mazo, pues se va a ver distinta, se va a ver doblada y eso no es bueno. Entonces procura no solamente que no te quiten los elementos o las cartas de la mano, sino que además si el espectador está manipulando el elemento o el mazo de cartas, que no las doble, que no las trate mal. ¿Cuántas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, estás haciendo algo de cartomagia y viene un espectador y dice, yo sé hacer eso, mira, te quita las cartas de la mano, hace una mezcla a lo loco y todas las cartas caen al piso? Y lo peor no es eso, sino que además cuando las recoge las dobla todas.
Entonces, cuidado, que nunca te doblen las cartas. Inclusive si estás haciendo algo justificado, que tienes que dar una carta a elegir, o pues de cualquier forma, nunca que te doblen las cartas. El punto número 4 es: nunca debes dejar que te invadan el espacio tuyo de actuación o también que invadan el tapete o tu escena. Esto parece que no sucediera, pero créanme, cuando uno tiene cierto nivel de presentaciones constante, te vas a conseguir personas que no respetan ese espacio y que muchas veces, si estás trabajando en la mesa, ponen tragos cerca del tapete o los ponen encima del tapete o no respetan esa separación. Recuerda que el tapete, por ejemplo, no solamente sirve para las cartas, sirve para establecer una frontera, una línea donde no deben de pasar los espectadores, donde no deben de pasar las cosas que pongan en una mesa o las manos de los espectadores. Igual pasa en escena cuando estamos trabajando en salón o escenario o donde estemos haciendo nuestro performance. Debe de haber una separación y debe de haber pues un límite allí que nos permita tener margen para pues desempeñar nuestro performance de la mejor manera y nuestra presentación. Muchas veces esa frontera la traspasa el público inconscientemente, pero si nosotros no ponemos de antemano bien ese límite, pues pueden suceder cosas extrañas y a veces te afecta la presentación. Esto también sucede cuando hacemos magia infantil. Si no colocamos a los niños a una separación importante, no vamos a poder movernos con soltura y además, muchas veces cuántas ocasiones los niños se levantan y vienen y tocan tus cosas y no sé si me explico. Tienes que tratar de mantener siempre una separación, un límite que te dé a ti pues la posibilidad de desenvolverte, de moverte lo mejor posible. Entonces, nunca dejes que nadie invada ese espacio a menos de que sea algo justificado. El punto número 5. Nunca dejes que haya muchas distracciones cuando vas a presentarte, cuando estás haciendo magia. Y esto sucede a cada rato. Los profesionales sabemos cómo manejar las distracciones, pero muchas veces te encuentras en el momento de que estás haciendo algo y pasa un camarero con los tragos sirviendo, o pasa a otra persona repartiendo comida, o pasa a otra persona hablando. Y esto lo que hace es quitarte atención, esto lo que hace es quitarte tu protagonismo. Nunca dejes que esto suceda, o por lo menos trata de eliminarlo al máximo. Y si no es así, utiliza esos elementos a tu favor. Utiliza al mesonero para que te traiga un vaso allí con una carta preparada o lo involucras en algún juego. Pero trata de que nadie te quite el protagonismo ni que nadie te quite ese elemento tan valioso para nosotros que es la atención. Entonces, a veces pues suceden estas cosas y a mí me ha pasado muchísimo, créanme. Estoy allí actuando, pasan personas por delante, hay uno que está repartiendo comida, una señora se levanta y habla. Tienen que respetar tu momento. Y yo, antes de empezar la presentación, lo menciono de una forma muy educada. Y además le pido a todos que presten atención y a los mesoneros les pido, hablo con ellos antes de empezar, de que cuando esté actuando yo, no quiero distracción. O quiero lo menos posible que ellos intervengan. A veces es difícil, pero yo creo que hablando de antemano y poniendo las líneas claras tanto a esos elementos externos como al público, creo que te estás dando categoría y al mismo tiempo estás exigiendo ese respeto de una forma distinta y que estoy seguro de que las cosas van a mejorar en esos momentos y en esas situaciones que debemos de controlar. Sobre todo los profesionales lo hacemos y estamos constantemente en ello, sobre todo antes de la pandemia, cuando teníamos las presentaciones constantes en vivo. Pero aún así es bueno saber todos estos detalles, que nadie te quite la atención, ni los mesoneros, ni algún tipo del sonido, ni gente caminando, o sencillamente personas del público que se levantan y hablan allí a otra persona. Yo inclusive en mis presentaciones los paro en seco. Le digo, señor, disculpe usted, con muchísima educación, le pido que ponga atención, si no, usted se puede levantar y se pone aquí y nos entretiene a todos. Y lo hago de una forma muy sutil, pero le estoy diciendo al tipo que no joda, que no se levante, que no hable, que no quite la atención. Bien,
El punto número 6 que nunca debes de dejar es que un colega se aproveche de tu momento. Y lo voy a explicar muy bien. Me ha sucedido que a veces he estado en unas presentaciones que me han contratado y me consigo quizás como un invitado del público algún colega que hace magia. Pues bien, me ha tocado en ciertas oportunidades que yo estoy haciendo magia entre el público y ese colega, como se siente quizás un poco opacado o quiere participar, empieza a sacar allí y a hacer magia en su grupo. Ya va, un momento. Ese momento es del mago que contrataron. Ese momento es de ese artista. Entonces, deja que pase el momento. Deja que pase el performance. Y después, con muchísimo gusto, tú empiezas y haces algo si tú quieres entre tus amigos. Pero yo creo que esto es importante, esto es algo de ética. A veces, no sé si se habrán dado cuenta que un mago está actuando y de repente uno como quiere sobresalir o quiere decir yo también sé hacer magia y entonces se pone a hacer algo. No, un momento. El mago, el artista, está actuando. Tu colega está actuando en ese momento. Por lo cual tienes que respetar y no debes dejar que ningún colega en ese momento pues te quite ese protagonismo, te quite ese momento, porque lo tienes, ya sea porque te han contratado, ya sea porque es tu turno, ya sea porque te ha tocado. Entonces, siempre es importante respetar el trabajo de los demás y respetar el momento de los demás. El punto número 7, mis amigos, que me ha tocado también, por eso todo esto es parte de la experiencia. Una de las cosas que nunca deberías de dejar que suceda es que alguien pasado de tragos trate de opacarte, trate de distraer la atención. Me ha pasado constantemente. Todas estas experiencias te hacen más fuertes. Todas estas experiencias te ayudan a curtirte, a formarte un artista en condiciones que estás preparado para todo momento. Inclusive aquí en España, llegando, me tocó 2 presentaciones en la sala de magia Houdini. Y el público que tocó no fue un público fácil porque fue presentaciones a las 12 de la noche y a la 1 de la mañana. Y algunos entraron un poquito subidos de tono y un poquito pasados de trago. Alguno trató inclusive de quitarme la atención, pero pude controlarlos porque ya me ha pasado muchas veces. Entonces los controlas, trata de que no suceda, siempre con respeto, siempre con simpatía, pero tienes que decir las cosas en el momento y tratar de que no suceda nunca, de que alguien pasado de tragos, o inclusive no pasado de tragos, quite la atención, quite el protagonismo de ese momento, porque si no el público se distrae. Y cuando el público se distrae, el show o el performance baja y después retomarlo a veces cuesta mucho. Porque se va el momento, se va el ambiente, porque hay una distracción o de un señor que está pasado de tragos y quiere ser la atracción de la noche. Entonces, tienes que manejar al público, tener dominio escénico, personalidad, para que en el momento digas con todo el respeto del mundo, oye, ya veo que estás pasado de trago, quieres intervenir, ahora te hago aparecer una botella de whisky, no te preocupes, ¿cuál es tu nombre? Ven para acá, ayúdame. Lo sacas, haces que participe, le sacas provecho a él como persona y lo dejas expuesto de una forma que ya después no quiera participar, que quiera ser partícipe viendo tu presentación. El punto número 8, mis amigos, que te contraten por menos de lo que vales. Date tu puesto, no dejes nunca, un mago nunca debe de dejar de que una persona te rebaje tu precio o te diga lo que tengas que hacer o sencillamente no valore lo que tú propones. Tienes que darte tu puesto y para eso tienes que estar en conocimiento pleno de lo que haces, tus facultades, quién eres. Y en base a ello, pues nunca tienes que poner en valor, mejor dicho, tu trabajo y esto es lo que vale. Y muchas veces tienes que decir que no. Si un espectador tú le dices a una persona que te va a contratar, mire, mi presentación cuesta esto. Y la persona te dice, oye, mira, es muy costoso, pero te voy a pagar mucho menos. Tú tienes que decir que no. Y yo sé que cuesta hoy en día con las circunstancias en las cuales estamos viviendo, pero si te acostumbras a decir que sí en esos momentos,
nunca vas a tener un caché, nunca vas a tener un precio real por tu trabajo, por lo que vales, por lo que has practicado y has sudado tantas veces y que sabes que es bueno. Entonces nunca dejes que te contraten por menos de lo que realmente tú vales. Tienes que darte tu puesto. Bien, el punto número 9, mis amigos, es en televisión. Aquellos que en algún momento estoy seguro que muchos de ustedes van a tener la posibilidad de estar en la televisión. Yo he tenido grandes presentaciones en televisión y he tenido programas también y me ha sucedido mucho, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, debes dejar que un presentador de televisión se la pase interrumpiéndote en tu momento, cuando estás haciendo magia. Y esto sucede a cada rato. Si ustedes se fijan con los magos que aparecen en televisión, son muy pocos los que dominan a los presentadores. Los presentadores nunca quieren ser opacados, nunca quieren perder el foco. Y muchas veces cuando estás haciendo magia en ese medio, tienes que soportar inclusive comentarios estúpidos en los momentos más cumbres del efecto o con gags que parece que te lo dijeran por primera vez, desaparéceme la cuenta, la suegra, a mi compañera, cosas así y no te dejan realmente florecer. Entonces, igual, tienes que desarrollar tu personalidad y en el momento clave dejarlo en evidencia, bien parado, decirle por favor déjame terminar, no interrumpas, este es un momento mágico para los televidentes. Para eso tienes que haber pasado por muchas experiencias y tienes que tener un dominio escénico siempre, como digo, con simpatía, con educación, pero tú puedes inmediatamente dejar a alguien en evidencia y que no te ponga pues allí, que no quite la atención. A mí me ha pasado varias veces en presentación, inclusive allí en Venezuela, que estoy haciendo y hago una presentación y después uno de los presentadores agarra el prop y empieza a manejarlo y empieza a decir, mira, toma una carta y empieza a hacer estupideces. Entonces, aprendí mucho de esos programas de televisión, de esos presentadores que me tocó. Por supuesto, no son todos, hay presentadores que saben comportarse, pero nunca debes dejar que si estás trabajando en la televisión y es tu momento, aunque sean 5 minutos, nadie puede interrumpirte en ese momento, ni siquiera los presentadores que te contrataron o que te invitaron, porque tú en ese momento eres la estrella y te tienes que dar tu puesto. Y el punto número 10, ya para finalizar y el más importante, que nunca te falten el respeto a ti y que nunca falten el respeto a lo que haces, a la magia. Esto es ya el último para cerrar y el más importante. Siempre tienes que darle categoría a lo que haces. Siempre tienes que darle valor a lo que haces y tienes que darle a entender al público de que la magia es un arte, es una forma de expresarse ante el mundo que merece respeto. Porque todo el mundo, pues a veces tiene pensamientos locos con la magia. Piensan de que somos un saltimbanqui, ponte allí, entretenme a esas personas, ponte aquí, hazme eso. No, un momento. Yo soy mi propio director, mi propio ejecutor. Yo le voy a recomendar a usted lo mejor que yo puedo hacer, pero en ningún momento quiero que me ponga como relleno a estar por allí ni nada por el estilo. Al contrario, uno tiene que darle valor a lo que hace. Si no se lo das tú, como siempre decimos aquí en el canal, nadie se lo va a dar. Entonces, empieza a darle valor tú. Y además que siempre te den respeto, que te den categoría a ti y a la magia. Bien, bueno, espero que les haya servido un poquito esta experiencia que les comparto a ustedes. Todo esto que les acabo de mencionar me ha pasado constantemente a lo largo de mi carrera y he aprendido muchísimo. También viendo a mi padre toda la vida y cómo dominaba todos estos momentos y todas las circunstancias que rodeaban sus presentaciones. Me tocaba ver artistas cómicos, humoristas en Venezuela de gran trayectoria, cómo dominaban al público aquellos echadores de broma que trataban de estropear las presentaciones y aprendí mucho de eso y después de la experiencia. Y dejo para ustedes este programa. Ya saben que me pueden seguir en Instagram TV. Les tengo muchísimas sorpresas que vienen en camino. Ya saben que el próximo sábado tenemos un live. Vamos a analizar un juego de magia nuevamente. Allí estoy haciendo unas encuestas porque quiero que ustedes sean los encargados de dirigir un poco el canal. No quiero que, pues, hacer cosas solamente a nuestro gusto, sino tomar el gusto de ustedes también y su feedback. Muchachos, nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho, suscríbanse en el canal
Me pueden seguir en Instagram, Henry Magic, y nos vemos en una próxima oportunidad.